¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Hagan Algo en una semana donde la renuncia del jefe de bloque, hasta hace unos días jefe de bloque de la bancada oficialista, generó un sismo, tanto en el sistema político oficialista, en el sistema político opositor, como en el mundo de los negocios. De esto vamos a hablar en instantes nada más, pero hay que recapitular un poco para tratar de bucear en los argumentos, en los motivos de una renuncia. En este caso estoy hablando naturalmente de la de Máximo Kirchner, que cuando uno lo empieza a ver en perspectiva, a quien más daña es al propio Máximo Kirchner. ¿Cuál es, cuando uno habla con el entorno del líder de la cámpora, los argumentos, cuáles son los argumentos o los motivos, compartibles o no compartibles, digo, la información, que los llevan a tomar esta decisión? Fundamentalmente, y es algo, se ha hecho público incluso en cartas de la vicepresidenta, compartido por el dispositivo del kirchnerismo, un análisis que se remonta a la constitución del Frente de Todos. Hoy hablaba con alguien que toma decisiones en la coalición oficialista y me decía, si en la mesa política que existe hoy del gobierno no está ninguno de los actores constitutivos del Frente de Todos, o mejor dicho, está solamente el presidente, solamente Alberto Fernández como uno de los actores del Frente de Todos, pero no está Cristina Kirchner, no está Máximo Kirchner, no está Guado de Pedro, no está Sergio Massa, es que parte de ese espíritu de construcción política o de construcción heterogénea o de construcción de poder propiamente dicha, se perdió en estos 2 años. Después cada uno seguramente señalará a los responsables de esto. Dentro del kirchnerismo lo que dicen es, en estos 2 años de gobierno no se escuchó nunca o se escuchó muy pocas veces al accionista mayoritario. ¿Qué dicen del entorno de Cristina? Cristina elige constituir el Frente de Todos no porque no podía ganar o porque existían dudas respecto a eso en aquella crisis en la que terminó el gobierno de Mauricio Macri, sino fundamentalmente porque no podía gobernar. Pero es la que aporta los votos. En el entorno de Alberto Fernández dicen, sí hasta ahí, sí respecto a lo que pasó, depende lo que viene para adelante. Y acá pasa algo interesante porque en general las especulaciones o las lecturas en torno a la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurren cuando la vicepresidenta no aparece. Lo pongo de otra manera. Si uno habla con dirigentes más menos albertistas, más menos kirchneristas dentro de ese albertismo, más menos refractarios a la figura de Cristina, mientras la vicepresidenta no habla, se va alejando ese temor reverencial que le tiene el peronismo a Cristina Kirchner. Entonces, desde los que plantean, bueno, a lo mejor hay que actualizar la comandancia de esta coalición, hasta lo que dicen directamente, Cristina ya fue, lo vamos a demostrar en las PASO de 2023, tienden a volar abajo del radar cuando aparece la vicepresidenta. Y acá hay un tema interesante que es, si el gobierno nacional o el Frente de Todos quiere tener posibilidades que cada vez son más lejanas en 2023, indudablemente es con Cristina Kirchner adentro. ¿Qué dice hoy el dispositivo oficialista no cristinista? Bueno, si va Cristina a ser candidata, nosotros en unas generales perdemos y eso no está garantizado si llega a ir Alberto Fernández, Sergio Massa, alguno de los gobernadores o lo que se ha llamado en algún momento el peronismo federal. Claro, lo que ocurre es que hay un punto que se advierte poco para la sociedad, pero es muy sensible para adentro del kirchnerismo, que tiene que ver con algo que cuando se los diga ustedes van a recordar, que hay un hilo invisible que une la última carta de Cristina Kirchner con la carta de Máximo Kirchner de renuncia a la jefatura de bloque.
que son las operaciones en los medios de comunicación, los off en la prensa. En aquel momento Cristina fue muy enfática y señaló abiertamente al que era el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, por operaciones en los medios de comunicación. Más acá en el tiempo, Guado de Pedro, el ministro del Interior, un hombre que en algún momento bisagreaba entre los tres mundos del Frente de Todos y luego de la intifada pospaso perdió confianza fundamentalmente en el dispositivo del presidente de la Nación, pero dijo Guado de Pedro el 2 de enero, en un reportaje conjunto en el diario Clarín y en el diario La Nación, yo digo las cosas de frente, no hago off para pasar mensajes. Y Máximo Kirchner, en su carta de renuncia, habla también de lo que deja trascender el entorno del presidente. Entonces, esta situación en la que es el propio albertismo el que dice no sería saludable para un eventual o para un potencial triunfo del Frente de Todos que Cristina vaya a una paso, lo que está diciendo, lo que esconde eso es Cristina, o el candidato de Cristina, si ella va en la boleta, supongamos a senadora por la provincia de Buenos Aires, le ganaría a cualquiera de sus otros competidores, pero no le alcanzaría para ganar una elección. Bueno, tal vez la manera para evitar situaciones como la que ocurrieron, que dicho sea de paso generó no solamente el desaconsejo de Cristina Kirchner, de Guado de Pedro, sino de una recepción, le diría 50-50, incluso del entorno del propio Máximo Kirchner, sería no tocarle los bigotes al león. Ahora, acá uno puede pensar que hubo una buena gestión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta es mi verdad relativa, y una gestión errática desde el punto de vista político. ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez, si ustedes recuerdan, que Máximo Kirchner explicita, puertas adentro, porque es alguien que habla poco, su voluntad o su posible voluntad de alejarse de la jefatura de bloque del oficialismo. Lo hizo en la cena que él menciona en la carta, lo hizo previo a las elecciones del año pasado, donde propuso a Santiago Cafiero como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y posterior jefe de bloque, y lo patentó y lo ejecutó esta semana. Claro, en aquel momento y con razón el albertismo podía decir, no, lo proponen a Cafiero para sacarlo de la jefatura de gabinete. Bueno, finalmente Cafiero salió de la jefatura de gabinete y no es jefe de bloque y Máximo Kirchner termina renunciando. Evidentemente acá, en esta disfuncionalidad palmaria de estos 2 años del Frente de Todos, insisto, la renuncia de Máximo Kirchner es una decisión que no comparte prácticamente nadie dentro de su propio dispositivo, según le dijo el propio Máximo Kirchner a Alberto Fernández. Pero mirando para atrás, esa disfuncionalidad es un gobierno a esta altura cuya gestión de gobierno, que es gris, es mucho mejor que su gestión política interna. Es que estas responsabilidades, donde en algún momento se podía señalar más a Alberto Fernández, en otros momentos más a Sergio Massa, en otros momentos más a Cristina Kirchner o a Máximo Kirchner, es un escenario muy interesante, porque ya no hay inocentes dentro del gobierno nacional. Porque ¿qué dice el kirchnerismo? Avisamos sobre que había que cuidar la investidura presidencial y apareció la foto en Olivos. Avisamos que la gestión no era buena y efectivamente se materializó en los resultados de esa misma gestión. Dijimos que la política económica no era lo suficientemente expansiva y que podía derivar en una derrota electoral y ocurrió. No estábamos conformes con los candidatos y con la estrategia electoral y terminamos perdiendo, dice el kirchnerismo. No nos escucharon y eso deriva en la renuncia de Máximo Kirchner. Bueno, perfectamente podría decir lo mismo si se situara en un escenario de igualdad con Cristina Kirchner, Sergio Massa, que tiene en privado las mismas críticas, tal vez no las mismas, pero con el mismo vigor de Máximo Kirchner al equipo económico, fundamentalmente a Martín Guzmán, y no tomó ninguna decisión de esta naturaleza.
Claro, la respuesta inmediata a eso, que es lo que dijo Massa ante colaboradores cercanos el último sábado, es: quien quiere que Cristina se exprese por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es porque la quiere ver hociquear. Porque yo estoy en contra de la marcha del 1F contra la Corte y nadie me pide que me exprese públicamente sobre eso. Palabras de Sergio Massa textuales en privado el sábado. Ahora, si el Frente de Todos tuviera una inteligencia de gestión interna que no ha demostrado, por lo menos en estos 2 años, podría aprovechar esto de la misma manera que aprovechaba Juntos por el Cambio las internas a cielo abierto que tenía cuando fue gobierno. Recordemos simplemente un ejemplo. Elisa Carrió acusó públicamente a Germán Garabano, entonces ministro de Justicia de la Nación, de formar parte, por el juicio a Mullen y Barbaquia, de encubrir el atentado a la AMIA. Uno podría decir que las reyertas internas del Frente de Todos, frente a que te acusen de formar parte del encubrimiento del atentado a la AMIA por querer garantizar impunidad para 2 sospechosos, merecería una atención mayor. ¿Qué narraba en ese momento Juntos por el Cambio? Las diferencias internas en este espacio hacen que contengamos a todos, que nosotros nos fabriquemos nuestra propia oposición. Entonces, esto que fue un sismo de 48 horas, si el Frente de Todos lo gestiona con inteligencia, puede terminar siendo un activo para la coalición oficialista. Lo que estoy diciendo no solamente es contraintuitivo, sino que, repito, merecería de una inteligencia política que no ha demostrado el Frente de Todos desde que es gobierno. Sí lo demostró en la campaña, y muy fuerte, de 2019. Ahora, la pregunta acá es si la decisión de Máximo Kirchner fue efectivamente con la anuencia de Cristina. Bueno, el propio Máximo Kirchner le dijo a Alberto Fernández que no solamente fue Cristina la que se manifestó en contra, sino que el propio Guado de Pedro no solamente le dijo que no lo haga, sino que dijo: si lo vas a hacer, explica por qué lo haces. Y ahí es donde empieza la explicación o los motivos que esgrimen desde cerca de Máximo Kirchner. Si Máximo hubiera querido hacer daño, lo hubiera hecho previo al acuerdo o inmediatamente después del acuerdo. O le agregan una más, que es: o saldría a explicar por qué lo hizo. De alguna manera, una decisión tan errática que hasta la propia Cristina Kirchner se manifestó en contra, muestra que no hay una intención deliberada de romper o de fracturar, en palabras de Sergio Massa, porque Máximo Kirchner perfectamente podría, después de las versiones que circularon en estos días, dar un reportaje y explicar por qué hizo lo que hizo. ¿Eso qué generaría? Bueno, probablemente generaría más tensiones internas y seguramente mucha gente, el electorado, seguramente el electorado oficialista, que hoy no entiende o rechaza, tendría elementos que hoy no tiene para pensar una decisión que, repito, transversalmente se vio equivocada. Por lo menos en el sistema político, porque hoy alguien de la Cámpora me decía: ojo que hay mucho votante silvestre que dice al fin alguien que reacciona, al fin alguien que muestra una diferencia frente a un dispositivo que entendían que no era lo suficientemente revulsivo. Pero esto es lejos del sistema político, lejos del sistema empresarial. Ahora, acá es interesante porque Alberto Fernández queda o gestiona este conflicto de una manera que mi visión de lo que dijo en el programa de Gustavo Silvestre es que lo gestionó de una manera saludable, pero no solamente generó, bueno, evidentemente por la reacción de Máximo Kirchner, había generado recelos en el kirchnerismo, sino en su propio gabinete, porque hubo gente y hubo WhatsApps circulando entre los ministros y en algunos grupos de ministros, y algunas reacciones coléricas de algunos ministros en sus despachos, enojados o desilusionados porque Alberto Fernández no fue más vigoroso, más determinante, más agresivo con la decisión de Máximo Kirchner. Esa es la delicadeza que se mantiene, el equilibrio que mantiene hoy el Frente de Todos. Ahora, lo interesante de esto es que ahí hablás
con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con Cristina Kirchner, naturalmente con su entorno, y dicen, está lejos de romperse el frente de todos. Cerca estuvo después de las PASO. Hoy no está cerca de romperse el frente de todos. Es decir, esta lógica coalicional que tiene el oficialismo y las diferencias de la oposición, que se notan menos, producto, bueno, de este tipo de circunstancias, naturalmente parece que van a ser costumbre. Ahora, lo interesante de esto es el motivo de esta tensión entre, fundamentalmente, ahí sí uno podría decir por motivos diferentes, pero Massa Máximo o Cristina Massa, o ahí está la pregunta permanente de si Cristina y Máximo Kirchner son una unidad indivisible o no. En el albertismo decían, es un pase de comedia, no hay diferencia en los criterios, esto está arreglado entre Máximo y Cristina, y lo hacen porque mantiene su identidad política el kirchnerismo, pero no pierde los lugares de poder. Bueno, obviamente el kirchnerismo decían, absolutamente no. Esta es una decisión con la cual Cristina, Guado de Pedro, le manifestaron que estaban en desacuerdo con Máximo Kirchner, y Máximo la tomó con argumentos muy propios que le esgrimió al propio presidente, no solamente en la conversación previa a la decisión, sino en una cena que tuvieron el miércoles. Y gente que hoy está alejada del kirchnerismo, pero que vivió el último gobierno de Cristina desde adentro, dice, es absolutamente verosímil, vi varias de estas discusiones por este tipo de cosas entre Cristina y Máximo Kirchner. Es decir, el neto de las versiones da que efectivamente Cristina Kirchner pudo haber estado en contra de la decisión que tomó Máximo. Y acá, lo más interesante de todo esto, más que la renuncia, más de lo que piensa Cristina, más de lo que piensa Alberto Fernández o Sergio Massa, es que por primera vez en mucho tiempo hay una dinámica política distinta. El kirchnerismo siempre fue, y eso le permitió un orden político indudablemente exitoso al día de hoy, muy vertical. Es la primera vez, por lo menos de que yo tengo registro, que una figura gravitante del espacio político toma una decisión distinta a la de Cristina Kirchner. En este caso, naturalmente por el rol y por el parentesco, uno no pensaría si no empieza a ver una transferencia o algo similar a eso, o si hay un intento de transferencia de liderazgo entre Cristina y Máximo Kirchner. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional propiamente dicho, y hoy viene Sergio Chodos, el director del Cono Sur, representante argentino en el Fondo Monetario Internacional, tiene una lógica innegable, que es que cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es malo. Es decir, uno podría decir, si uno negociara sobre el vacío es un mal acuerdo, pero uno no negocia sobre el vacío. Uno negocia en función, en cualquier orden, del interlocutor y de las posibilidades que tenés enfrente. Yo me imagino que si Argentina tuviera 60.000 millones de dólares de reserva, ya hubiera ganado Lula en Brasil y hubiera otra incluso correlación de fuerzas internas, por ejemplo el último resultado electoral, probablemente pudiera o podría haber negociado la Argentina de una manera distinta. Lo cierto es que ya se ha hablado mucho de las condiciones fiscales o de las reformas estructurales. Condiciones fiscales es un punto interesante porque esto generó un cortocircuito que venía muy bien la relación, o venía bien la relación entre Cristina y Guzmán hasta los últimos 15 días o 10 días previos al acuerdo, donde, además de lo que dice Guzmán con los gobernadores sobre el cambio de un horizonte despejado por 4 años a una refinanciación de desembolsos, entiendo que mensuales, hoy se lo vamos a preguntar a Sergio Chodos, más un sendero fiscal que no era el que había acordado con la vicepresidenta, generó ese cortocircuito. Ahora, dicho esto, las condiciones fiscales de este acuerdo son sensiblemente más laxas que las condiciones fiscales que hizo el propio Fondo Monetario Internacional, que es con quien negocia la Argentina, de acuerdos anteriores. Entonces, en ese marco es, en comparación con lo que podría haber obtenido la Argentina o lo que obtuvieron países de ingresos medios sin señalamientos geopolíticos sensibles y sin conflictos bélicos, fue un buen acuerdo para la Argentina en términos fiscales. De hecho,
Incluso hay gente que se arriesga a decir, no en economía, que si uno netea lo que fueron el aporte solidario, el precio de los commodities, con la potencial sequía y lo que no va a gastar la Argentina por COVID, que solo va a gastar en vacunas, a menos que venga una nueva variante que genere algo que parece, Dios quiera, los que son creyentes, que no ocurra, el déficit fiscal del año pasado fue un déficit fiscal igual al que pide el Fondo Monetario Internacional para este año de 2,5. Y por último, uno podría pensar el caso de Grecia, el caso de Turquía, el caso de Egipto o el caso de Ecuador, que siempre se pone de ejemplo en la izquierda argentina el caso de Ecuador por el rechazo a su deuda. Ecuador, que fue una negociación que en general se plantea como exitosa, tuvo una quita de deuda menor al 66%, que fue la que obtuvo Néstor Kirchner, pero lo más interesante es que disparó esa discusión una prima de riesgo para Ecuador que terminó, entre otras cosas, encareciendo su endeudamiento posterior, que ni siquiera se endeuda en su propia moneda, porque está dolarizado. Entonces, las complejidades que traen este tipo de acuerdos son más difíciles de entender que los posicionamientos. Vamos a hablar ahora de los subsidios en la mesa y con Sergio Chodos, porque parece ser uno de los puntos delicados donde el gobierno va a tener que poner mucha atención para ver si cumple con el Fondo Monetario Internacional.